Dejé en visto a mi prometido y a mi hermana después de que ella me tendiera una trampa para que me agredieran y luego me incriminara por todo el asunto. Yo tenía 21 años cuando mi prometido me propuso matrimonio. Justin lo era todo. Amable. Comprensivo, cercano a mi familia. Cuando mi madre criticó que había subido de peso, diciendo que él me dejaría, él la reprendió. La amo por quien es. Dijo. Su hermana Nikki era diferente. Fría, distante, solo se abría a Justin. Lo llamaba su hermano y le daba crédito por haberla ayudado a superar su adicción a las drogas. Yo la quería porque era familia, pero no éramos cercanas. A los 6 meses de nuestro compromiso, Nikki me sorprendió. Vamos de copas, me siento mal por estar tan distantes. La noche comenzó bien. Bebidas, baile, de hecho, divirtiéndome con mi hermana. Entonces ella vio a un tipo al otro lado de la sala. Quiero treparlo como un árbol. Ella se acercó a él. Regresó minutos después con cara de vinagre. ¿Qué pasó? No quería mi número. Quería el tuyo. Olvídalo. Muchos chicos matarían por estar contigo. Dijo que necesitaba ir al baño, y luego nos iríamos. Pasó una hora. Seguí bebiendo cócteles, esperando. Empecé a sentirme mareada, aturdida. Pensé que Nikki se había ido, así que tomaría un taxi a casa. Afuera, me topé con el amigo de Nikki, James. Habían salido brevemente. ¿Necesitas ayuda para ir a tu coche? Voy a tomar un taxi. Yo también. Compartamos. En el taxi, intenté buscar mi teléfono, pero me mareé más. Luego, la oscuridad. Desperté en un sofá duro, con la cabeza palpitando. El lugar de James. Mi teléfono estaba muerto sobre la mesa. Te desmayaste, dijo. No sabía tu dirección, así que te traje aquí. Dormiste en el sofá. Necesito irme. Justin estará preocupado. Cuando llegué a casa, estaban todos. Mis padres, Nikki, Justin, sus padres. Todos de pie en la sala de estar. ¿Cómo pudiste hacer esto? Gritó Justin. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Qué? Mi teléfono murió. Nikki interrumpió. Estás mintiendo, después de todo lo que él ha hecho por ti. Ella mostró fotos en su teléfono. Yo saliendo con James. Su mano en mi espalda. Estaba tan borracha que no me había dado cuenta. Llama a James. Él confirmará que no pasó nada. Ella llamó. En altavoz, James dijo. Ella me rogó que la llevara a casa. Dormimos juntos varias veces. Me puse furiosa. Nikki armó esto. Está mintiendo. Justin negó con la cabeza y se fue. Su madre lloraba. Mi madre me abofeteó. Vete. Fui a casa de una amiga. Llamé a Justin repetidamente. Nada. Mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que me estaban echando. Me llamó nombres horribles. Tiró todas mis pertenencias en el césped. Me quedé sin hogar. Ningún familiar me acogió. Todos se pusieron del lado de Justin. En Navidad fui a reconciliarme. Llamé a la puerta. Nadie contestó. Mi amiga llamó. Había visto fotos en Facebook. Toda mi familia celebrando en otro estado. Todos allí, incluidos Justin y sus padres, todos sonriendo. Lloré durante días. Luego los bloqueé a todos. Devolví mi anillo de compromiso. Una amiga conocía a alguien a horas de distancia con un trabajo en un restaurante y un apartamento barato encima. Me mudé. Empecé de nuevo. Días de 10 horas. Apartamento pequeño, pero ahorré dinero. Finalmente me ascendieron a subgerente. Me mudé a un bonito condominio. El regreso y la confesión. Pasaron 2 años, sin contacto con la familia. Luego llamaron a mi puerta. Justin. Todos esos sentimientos volvieron. Quería saltar a sus brazos, luego recordé el dolor. Déjame explicarte, dijo. Nikki se casó. En su boda confesó que mintió sobre todo. Se había enamorado y se dio cuenta de lo que nos había hecho. ¿Cómo me encontraste? Tu amiga me lo dijo. Tu familia ha estado tratando de localizarte. Necesito tiempo. Se fue. Yo estaba destrozada. 3 días después, otro golpe. Nikki. Por favor, solo 5 minutos. Contra mi buen juicio, la dejé entrar. Lo siento mucho, sollozó. Estaba celosa. Justin siempre hablaba de ti, de lo perfecta que eras. Quería que te viera diferente. Destruiste mi vida porque estabas celosa. Hay más. Esa noche James no solo mintió por mí. ¿Qué quieres decir? Hizo cosas mientras estabas inconsciente. No sabía que lo haría. Solo quería que Justin pensara que me engañaste. Pero James, él fue más allá. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que él? Tengo la grabación. Se jactó de ello con sus amigos. Se grabó contigo inconsciente. Me entregó una memoria USB. No podía dejar que se la quedara. Lo sabías. Durante 2 años supiste que me agredió. Tenía miedo. Si decía la verdad, tendría que admitir que te drogué.
¿Me drogaste? Solo para que fuera sumisa para las fotos. No pensé que James... La abofeteé. Fuera. Hay una cosa más. La razón por fin confesé. ¿Qué? Estoy enferma. Terminal. 3 meses. Tal vez menos. No podía morir sin arreglar esto. La miré fijamente. ¿Quieres el perdón porque te estás muriendo? No. Quiero justicia. James le ha hecho esto a otras chicas. Tengo pruebas. Nombres, fechas, grabaciones. Pero necesito que tú te presentes primero. ¿Quieres que reviva un trauma que tú causaste para limpiar tu conciencia antes de morir? Él se casa el próximo mes con una chica de 19 años. Su prometida se llama Julianne. Es la hermana pequeña de mi marido. Se levantó para irse, luego se dio la vuelta. Hay algo más sobre Justin que deberías saber. ¿Qué? Él supo en una semana que decías la verdad. ¿Qué? El compañero de piso de James le dijo que no había pasado nada. Estuviste en el sofá toda la noche. Justin eligió creer la mentira de todos modos. Dijo que era más fácil que admitir que se había equivocado. Me fallaron las piernas. Él lo sabía. Tu madre también lo sabía. Todos lo sabían. El compañero de piso se lo contó a todos en una cena familiar. Decidieron mantener la mentira en lugar de disculparse. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque James guardó videos de todas sus víctimas, y la semana pasada publicó uno en línea de ti. Tu cara está borrosa. Pero Justin reconoció el vestido. No está aquí para disculparse. Está aquí porque tiene miedo de que te enteres y los demandes a todos. Dejó la memoria USB en mi mesa. La boda es en 3 semanas. La elección. Me senté a la mesa de la cocina mirando la memoria USB que Nikki había dejado. Mi mano se acercaba y se retiraba, como si la carcasa de plástico pudiera quemarme la piel. La cosa era lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de mi mano, pero se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera sostenido. James se grabó agrediéndome mientras estaba inconsciente. La idea me revolvió el estómago una y otra vez hasta que tuve que correr al baño y tener arcadas secas en el inodoro. Seguí pensando en Julianne, de 19 años, a punto de casarse con un monstruo que coleccionaba videos de mujeres a las que había drogado y violado. Cada vez que consideraba tirar la memoria o fingir que Nikki nunca apareció en mi puerta, veía su rostro en mi mente, joven y confiado y completamente inconsciente de lo que realmente era James. Pasaron las horas mientras yo estaba sentada, paralizada. El sol se puso fuera de mi ventana. Mi teléfono marcaba las 11:47 p.m., cuando finalmente lo cogí y llamé a Violet. Ella contestó al segundo timbrazo, con la voz espesa por el sueño. Le dije que necesitaba que viniera ahora mismo, que algo malo había pasado. No hizo preguntas, solo dijo que estaría allí en 20 minutos y que traería a su madre, Nadine. Llegaron juntas a las 12:15 a.m. Violet todavía en pantalones de pijama y Nadine llevando un termo de té. Empecé a llorar en el momento en que entraron por mi puerta. Sollozos feos que hicieron que todo mi cuerpo temblara. Nadine me guió al sofá mientras Violet se sentaba a mi otro lado, y les conté todo sobre la aparición de Justin, y luego la confesión de Nikki sobre drogarme, y la agresión de James mientras estaba inconsciente. Sobre la memoria USB llena de pruebas y otras víctimas. Sobre Justin sabiendo la verdad en una semana, y eligiendo la mentira de todos modos, porque era más fácil que admitir que se había equivocado. Nadine me sostuvo la mano mientras hablaba, su agarre firme y cálido. Violet seguía pasándome pañuelos y no dijo nada más que hacer preguntas aclaratorias cuando me ponía demasiado nerviosa para tener sentido. Cuando terminé, nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Nadine habló y dijo que tenía que ir a la policía con la memoria USB. Que no se podía permitir que James lastimara a nadie más. Violet estuvo de acuerdo, pero dijo que primero debería tomarme unos días para procesar todo, que no tenía que apresurarse. Les hablé de Julianne y la boda en 3 semanas. La cara de Nadine se puso seria, y dijo que definitivamente no podíamos esperar entonces. Nos quedamos despiertas hasta casi las 4 de la mañana, las 3 bebiendo té y hablando sobre lo que debería hacer a continuación. Violet me hizo prometer que llamaría para decir que estaba enferma al día siguiente para poder descansar. Nadine dijo que ella cubriría mis turnos personalmente, y que no debería preocuparme por nada excepto por cuidarme a mí misma. Ambas me abrazaron antes de irse, y cerré la puerta con llave detrás de ellas, sintiéndome un poco menos sola que unas horas antes. Ir a la policía. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Apenas dormí, solo me quedé en la cama, mirando mi techo y pensando en todo lo que Nikki me había dicho. Mi alarma sonó a las 6:30 para mi turno habitual. Me levanté, me duché y me puse mi ropa de trabajo por pura costumbre. Mi cuerpo se movía en piloto automático mientras mi cerebro se quedaba atascado en la memoria USB, sentada en la mesa de mi cocina. Conduje hasta el restaurante y entré por la entrada trasera como hacía todas las mañanas.
La cocina ya estaba caliente por la preparación del desayuno. Y el olor familiar a café y tocino generalmente me hacía sentir con los pies en la tierra. Hoy, solo me daba náuseas. Me até el delantal y comencé a trabajar en la parrilla, volteando panqueques y friendo huevos mientras comenzaba la hora punta de la mañana. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae un plato. Luego, no presté atención y agarré el mango de una sartén sin una toalla, quemándome la palma con el metal caliente. Retrocedí bruscamente y tiré un recipiente de masa que se derramó por el suelo. Nadine apareció a mi lado en segundos. Me quitó la espátula de la mano y le dijo a Hope que se hiciera cargo de la parrilla. Luego me guió a su oficina en la parte de atrás y cerró la puerta. Empecé a disculparme, pero ella me interrumpió y dijo que me tomaría el resto de la semana libre con sueldo completo y que no quería oír ninguna discusión al respecto. Traté de protestar diciendo que no podía simplemente abandonar mis turnos durante una semana ocupada. Me miró con esos ojos marrones firmes y dijo que mi salud mental era más importante que cualquier hora punta de desayuno, y que si no me iba a casa ahora mismo, me llevaría físicamente a mi coche. Salí por la puerta trasera y me senté en mi coche en el estacionamiento durante 10 minutos, llorando de nuevo porque no podía creer lo afortunada que era de tener gente como Nadine y Violet en mi vida. La tarde del miércoles llegó después de 2 días de yo dando vueltas por mi apartamento, incapaz de pensar en nada más que en la memoria USB. La cogí y la dejé docenas de veces. Me sentaba en mi computadora portátil y movía el ratón hacia el puerto USB. Luego me acobardaba y cerraba la computadora. La idea de verme en ese video me erizaba la piel. Pero no saber exactamente lo que James había hecho se sentía casi peor. Finalmente, alrededor de las 3:00, no pude soportarlo más. Conecté la memoria USB a mi computadora portátil antes de poder cambiar de opinión de nuevo. La estructura de carpetas apareció en mi pantalla, ordenada y organizada, como si James estuviera guardando algún tipo de colección enfermiza. Había 12 carpetas en total, cada una etiquetada con el primer nombre de una chica y una fecha. Me temblaban tanto las manos que apenas podía controlar el ratón mientras me desplazaba por la lista. Sara 2019, Michelle 2020, Amanda 2021. Las fechas se remontaban a 5 años en un patrón claro. Encontré mi propio nombre cerca de la parte inferior. La fecha de esa noche de hace 2 años cuando Nikki me había drogado y James me había llevado a su apartamento. Hice clic en mi carpeta y apareció un archivo de video. Mi cursor se cernió sobre él durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego cerré la carpeta sin reproducirlo. No podía verlo. Solo saber que existía era lo suficientemente malo. Pero me obligué a mirar lo suficiente de la miniatura para confirmar que Nikki había estado diciendo la verdad. La imagen me mostraba inconsciente en un sofá, y eso fue todo lo que necesité ver antes de cerrar la ventana y correr al baño a vomitar. Volví a mi computadora portátil después de lavarme la cara y cepillarme los dientes. Esta vez abrí las otras carpetas una por una, sin ver los videos, pero revisando los nombres y las fechas de los archivos. 11 chicas más. 11 mujeres más que James había drogado y agredido y grabado como si fuéramos algún tipo de colección de trofeos. Algunas carpetas tenían múltiples archivos, lo que significa que se lo había hecho a la misma chica más de una vez. Me eché hacia atrás de mi computadora sintiéndome fría por todas partes a pesar del apartamento cálido. James había estado haciendo esto durante al menos 5 años. Probablemente más. ¿Cuántas otras víctimas había de las que Nikki no sabía? ¿Cuántas chicas se habían despertado confundidas y violadas, sin saber lo que realmente les había pasado? Volví a pensar en Julianne, joven y emocionada por su boda, completamente inconsciente de que estaba a punto de casarse con un depredador en serie. La memoria USB de repente se sintió como lo más importante que jamás había sostenido. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de cada chica que James había lastimado, y de cada chica que podría lastimar en el futuro, si alguien no lo detenía. La estación de policía. El jueves por la mañana, me desperté temprano y me vestí con ropa de verdad en lugar de pijamas por primera vez en 3 días. Puse la memoria USB en mi bolso, y conduje hasta la comisaría antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. El edificio era de ladrillo antiguo con un estacionamiento enfrente, y me senté en mi coche durante 5 minutos, reuniendo el coraje para entrar. Finalmente, me obligué a salir y caminé a través de las puertas delanteras hacia un vestíbulo con luces fluorescentes y sillas de plástico. Un oficial con aspecto aburrido estaba sentado detrás de un escritorio cerca de la entrada. Me acerqué a él y dije que necesitaba hablar con alguien sobre una agresión sexual. Apenas levantó la vista de su computadora y preguntó cuándo ocurrió la agresión. Le dije que hace 2 años. Suspiró y comenzó a entregarme un formulario para rellenar, pensando claramente que este iba a ser otro caso, sin resolver que no iría a ninguna parte. Luego agregué que tenía pruebas de video de múltiples agresiones por la misma persona. Toda su actitud cambió al instante. Cogió su teléfono e hizo una llamada rápida. Luego me dijo que esperara mientras alguien venía a buscarme.
5 minutos después, apareció un hombre de traje y se presentó como el detective Philip Townsend. Probablemente tenía unos 50 años, con cabello gris y ojos amables que me hicieron sentir un poco menos como si pudiera vomitar. Me condujo de vuelta a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña oficina con un escritorio y 2 sillas. Philip me hizo un gesto para que me sentara y cerró la puerta detrás de nosotros. No me apresuró ni actuó impaciente mientras yo trataba de encontrar la manera de empezar a explicarlo todo. En cambio, simplemente esperó en silencio hasta que estuve lista para hablar. Empecé desde el principio, contándole sobre esa noche de hace 2 años cuando mi hermana me drogó y James me agredió mientras estaba inconsciente. Le expliqué la falsa acusación de infidelidad y cómo toda mi familia me había abandonado basándose en mentiras. Le conté sobre Nikki apareciendo en mi apartamento con su confesión del hecho de muerte y la memoria USB llena de pruebas. Philip tomó notas todo el tiempo sin interrumpirme ni una sola vez, solo asintiendo ocasionalmente para demostrar que estaba escuchando. Cuando terminé de hablar, saqué la memoria USB de mi bolso y la puse en su escritorio. Él la recogió con cuidado, sosteniéndola como si estuviera hecha de oro o algo igualmente precioso. Dijo que esta era una prueba extremadamente importante y preguntó si estaba de acuerdo con que mirara el contenido. Asentí y él la conectó a su computadora, pasando varios minutos haciendo clic en las carpetas, mientras yo estaba sentada allí tratando de no pensar en lo que estaba viendo. Philip finalmente levantó la vista de su pantalla y su expresión era seria. Explicó que debido a que yo estaba inconsciente durante la agresión y había sido drogada sin mi conocimiento, esto constituía un caso de delito grave. El hecho de que James lo hubiera grabado empeoraba aún más las cosas legalmente. Dijo que los otros videos en la memoria USB podrían ayudar a establecer un patrón de comportamiento que fortalecería significativamente el caso, pero identificar y contactar a todas las otras víctimas llevaría tiempo, probablemente semanas o incluso meses. Me preguntó si conocía los nombres completos de alguna de las otras chicas o si tenía alguna forma de contactarlas. Negué con la cabeza y dije que las carpetas solo tenían nombres y fechas. Philip asintió y dijo que empezarían tratando de hacer coincidir las fechas con los informes de personas desaparecidas o informes de agresión de esos periodos de tiempo. Hizo preguntas detalladas sobre James, obteniendo su nombre completo y la última dirección conocida, y cualquier otra información que pudiera proporcionar. Le conté sobre la próxima boda con Julian, en menos de 3 semanas. La mandíbula de Philip se tensó, y dijo que harían todo lo posible para construir un caso antes de que eso sucediera. Tomó mi información de contacto, y dijo que alguien de la oficina del fiscal se pondría en contacto pronto. Luego me acompañó de vuelta al vestíbulo, y me estrechó la mano, dándome las gracias por presentarme. Dijo que lo que estaba haciendo requería verdadero coraje, y podría evitar que James lastimara a alguien más. El apoyo salí de la comisaría sintiéndome extraña y vacía, como si hubiera estado cargando algo pesado durante 2 años y de repente lo hubiera dejado. Mis piernas se sentían temblorosas y mi cabeza daba vueltas, pero de una manera diferente a antes. Violet me estaba esperando en el estacionamiento como le había pedido. Me miró la cara y me abrazó sin decir nada. Nos subimos a su coche y me llevó a una cafetería, a unas pocas cuadras de distancia. Nos pidió bebidas a las 2 y nos sentamos en una mesa de la esquina durante más de 1 hora mientras yo miraba mi café con leche y trataba de procesar lo que acababa de hacer. Violet no me presionó para que hablara ni intentó decirme que todo estaría bien. Simplemente se sentó frente a mí y me permitió estar en silencio, ocasionalmente acercándose para apretarme la mano. Finalmente la miré y dije que no podía creer que realmente lo había hecho. Que había entrado en una comisaría e informado de lo que James me hizo. Ella sonrió y dijo que estaba orgullosa de mí, que se necesitaba verdadera fuerza para enfrentar algo tan traumático. Empecé a llorar de nuevo, no lágrimas de tristeza esta vez, sino algo más complicado para lo que no tenía palabras. Violet me pasó servilletas y esperó mientras me recomponía. Finalmente, salimos de la cafetería y me llevó a casa, haciéndome prometer que la llamaría si necesitaba algo. Esa noche, estaba haciendo la cena cuando alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Justin parado en el pasillo. Mi primer instinto fue fingir que no estaba en casa, pero luego la ira me inundó, caliente y aguda. Abrí la puerta de golpe y me quedé allí mirándolo fijamente. Parecía incómodo y comenzó a decir algo. Pero lo interrumpí y le dije que entrara porque íbamos a hablar sobre por qué siguió mintiendo cuando sabía la verdad. Me siguió a mi apartamento y cerré la puerta detrás de él. Esta vez no estaba triste ni confundida, ni esperaba una reconciliación. Estaba furiosa, y quería respuestas, y no iba a dejar que se fuera hasta que se explicara. Justin se paseó por mi pequeña sala de estar y se detuvo junto a la ventana. Se volvió para mirarme con las manos metidas en los bolsillos. Su voz salió en un susurro cuando finalmente comenzó a hablar. Wallace, el compañero de piso de James, le había dicho la verdad sobre esa noche, menos de 1 semana después de que todo sucediera.
El compañero de piso de James había estado en una cena familiar y apartó a Justin. Explicó que yo había estado desmayada en el sofá toda la noche, y James había estado en su propia habitación. Wallace dijo que se sentía mal por mentir en esa llamada telefónica, pero James lo había amenazado. Justin se quedó en mi apartamento mirando al suelo mientras admitía todo esto. Dijo que para entonces ya me había gritado delante de nuestras dos familias. Sus padres habían llorado. Mi madre me había echado. Todos habían tomado partido y dejado claras sus posiciones. Se sintió atrapado por sus propias acciones y pensó que sería más fácil seguir con la mentira que admitir que había sido cruel y que se había equivocado. Las palabras salieron de él como si estuviera confesando algo pequeño en lugar de destruir toda mi vida. Sentí que mis manos comenzaban a temblar. Le pregunté directamente si estaba aquí porque realmente se sentía mal o porque estaba asustado por problemas legales ahora que el video estaba en línea. Su cara cambió por completo cuando dije eso. La tristeza falsa desapareció y pude ver el cálculo detrás de sus ojos. Empezó a decir algo sobre cómo siempre se había preocupado por mí, pero lo interrumpí. Le dije que saliera de mi apartamento. Mi voz salió tranquila y firme de una manera que nos sorprendió a ambos. Abrió la boca para discutir, pero caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Se fue sin decir una palabra más, y cerré la puerta con llave detrás de él. Me quedé allí durante mucho tiempo, solo respirando y sin sentir nada en absoluto. El proceso Philip me llamó a la mañana siguiente, mientras me preparaba para el trabajo. Su voz sonaba cansada pero decidida. Habían revisado todos los archivos de la memoria USB y habían identificado a 3 víctimas más hasta ahora. Todavía estaban trabajando para encontrar información de contacto para el resto. Me preguntó si estaría dispuesta a hablar con una defensora de las víctimas, que podría ayudarme a comprender el proceso legal y conectarme con otras sobrevivientes. Dije que sí antes de poder pensarlo demasiado. Me dio un nombre y un número para alguien en el centro de crisis local. Anna Kirk. Dijo que era buena en su trabajo y que no me presionaría para hacer nada para lo que no estuviera lista. Escribí la información en una servilleta y la miré fijamente durante el resto de la mañana. Conocí a Ana en el centro de crisis el lunes por la tarde. El edificio era pequeño y estaba pintado de un color azul suave que probablemente se suponía que era calmante. Me recibió en el vestíbulo y me condujo a una oficina tranquila con sillas cómodas. Ana tenía quizás unos 40 años, con cabello oscuro corto y gafas. No me miró con lástima ni trató de decirme que todo estaría bien. En cambio, solo preguntó qué necesitaba saber. Le dije que no sabía qué esperar de nada de esto. Ella explicó cómo probablemente iría la investigación. Entrevistas policiales y recolección de pruebas, posibles comparecencias ante el tribunal si se presentaban cargos. Habló sobre cómo manejar los pensamientos que probablemente surgirían sobre la agresión, cosas en las que quizás no me había permitido pensar antes. Me dio papeles con información sobre terapia de trauma y grupos de apoyo. Su voz se mantuvo uniforme y profesional todo el tiempo, pero no fría, solo honesta sobre lo que se avecinaba. Casi al final de nuestra reunión, mencioné a Julian. La expresión de Ana cambió ligeramente cuando mencioné el calendario de la boda. Explicó que advertir a alguien directamente en un caso como este podría ser complicado. Podría interferir con la investigación si James se asustaba y destruía pruebas o intimidaba a otras víctimas. Pero también dijo que entendía por qué estaba tan preocupada por esta chica que se casaba con él en menos de 3 semanas. Sugirió que podríamos hablar con la oficina del fiscal sobre la mejor manera de manejarlo. Tal vez había un enfoque que protegería a Julian sin estropear el caso. Salí del centro de crisis sintiéndome a la vez mejor y peor que cuando había llegado. Los siguientes días fueron extraños y desconectados. Fui a trabajar e hice mi trabajo, pero mi cerebro no dejaba de obsesionarse con Julian. 2 semanas y media hasta que se casara con James. 2 semanas y media hasta su noche de bodas. Seguí imaginándola drogada e inconsciente mientras él se grababa. Violet y Hope notaron que estaba distraída. Vinieron el martes por la noche con helado y me obligaron a ver películas con ellas. Hope eligió una comedia que se suponía que era divertida, pero no podía concentrarme en ella. Violet seguía apretándome la mano durante las partes serias, como si estuviera tratando de anclarme al presente. Agradecí su intento, pero nada podía evitar que mi cerebro contara los días. Philip volvió a llamar el miércoles mientras estaba en el restaurante. Salí para atender la llamada. Dijo que habían logrado contactar a 7 víctimas en total de los videos. 4 de ellas estaban dispuestas a presentarse con declaraciones formales. Su voz se volvió más intensa cuando habló de tratar de arrestar a James antes de la boda. Estaba presionando mucho para reunir suficientes pruebas rápidamente. Pero el fiscal quería que todo fuera perfecto para asegurarse de que pudieran obtener una condena. Cada prueba documentada correctamente. Cada declaración de testigo detallada y coherente. Entendí por qué eso importaba, pero se sentía como mirar un temporizador de cuenta regresiva mientras todos los demás se movían en cámara lenta.
Esa misma tarde, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de mi madre. No había sabido de ella desde que la había bloqueado hace 2 años, pero aparentemente había conseguido un número nuevo. Los mensajes decían que había oído que estaba haciendo acusaciones. Exigió que dejara de intentar arruinar la reputación de Justin. Sus palabras eran de enojo y a la defensiva, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Los leí una vez, y luego bloqueé el número nuevo sin responder. Me sentí cansada más que nada. Un desprecio exhausto por la mujer que me había abofeteado y tirado mis pertenencias en el césped. Todavía no lo entendía, y probablemente nunca lo haría. Advertencia: Ana me llamó al día siguiente y me preguntó si quería conocer a otra sobreviviente. Amy Hopkins había sido agredida por James hace 3 años cuando ambos estaban en una universidad diferente. Estaba dispuesta a hablar conmigo si quería conectarme con alguien que entendiera. Acepté de inmediato. Nos reunimos en una cafetería el viernes por la tarde. Amy era más joven que yo, con el pelo rojo recogido en una cola de caballo. Nos sentamos en un reservado de la esquina y hablamos durante 2 horas. Describió despertarse confundida y dolorida sin recordar la noche anterior. Enterarse más tarde por amigos de que James la había llevado a casa. La forma en que él actuó normal y amigable la próxima vez que lo vio. Lo había denunciado a la policía del campus. Pero no pasó nada porque no podía probar nada. Hablar con ella se sintió diferente a hablar con cualquier otra persona. No necesitaba que le explicara el horror específico de ser violada mientras estaba inconsciente. Ella ya lo sabía. Al final de nuestra reunión de café, Amy y yo tomamos una decisión. No podíamos simplemente esperar a que el sistema legal tal vez hiciera algo antes de la boda. Juliana necesitaba saber con quién se iba a casar. Amy sacó su teléfono y buscamos a Julian en las redes sociales. La encontramos con bastante facilidad a través del perfil del marido de Nikki. Tenía fotos de ella y James luciendo felices, fotos de la planificación de la boda. Su cuenta era pública, así que pudimos verlo todo. Amy y yo trabajamos juntas para escribir un mensaje. Lo mantuvimos simple y fáctico. Explicamos que James tenía un historial de agredir a mujeres mientras estaban inconscientes. Dijimos que teníamos pruebas y estábamos trabajando con la policía. Le dijimos que merecía saber la verdad antes de tomar esta decisión. Lo enviamos desde ambas cuentas para que viera que no era solo una persona. Luego esperamos a ver si nos creería, o si James ya la había convencido de que mujeres como nosotras éramos solo mentirosas celosas que intentaban arruinar su felicidad. Mi teléfono vibró menos de 1 hora después de que enviamos el mensaje. Julianne había respondido. Lo abrí con manos temblorosas y leí sus palabras 2 veces antes de que el significado calara. Nos llamó mentirosas celosas que intentaban arruinar su felicidad. Dijo que James le había advertido sobre exnovias locas que podrían intentar sabotear su boda. Nos estaba bloqueando a ambas de inmediato y que deberíamos avergonzarnos de nosotras mismas. Me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció. Amy agarró mi teléfono y leyó el mensaje ella misma. Luego lo tiró al sofá entre nosotras. Ninguna de las dos habló durante mucho tiempo. Quería gritar o llorar o tirar algo, pero sobre todo me sentí vacía. Intentamos advertirle, y ella se negó a escuchar, y ahora se iba a casar con un depredador en menos de 3 semanas. Amy finalmente rompió el silencio sugiriendo que llamáramos a Ana, y asentí porque no sabía qué más hacer. Ana contestó al segundo timbrazo y escuchó mientras le explicaba lo que había pasado. Su voz se mantuvo tranquila y firme mientras me recordaba que las víctimas de abuso a menudo defienden a sus abusadores inicialmente. Dijo que habíamos plantado una semilla de duda en la mente de Julian, incluso si ella no quería admitirlo ahora mismo. La información estaba allí, y no podía desaprenderla por completo. Amy habló y sugirió que contactáramos a los padres de Julian en su lugar, enviarles la información junto con enlaces a artículos de noticias sobre casos similares. Ana pensó que era una buena idea y se ofreció a ayudarnos a recopilar todo en un documento claro que los padres tomarían en serio. Pasamos la hora siguiente armando una carpeta con declaraciones de víctimas, artículos de noticias sobre casos de agresión universitaria y una cronología del patrón de James. Ana nos ayudó a escribir una carta explicando la situación sin sonar histéricas o vengativas. Encontramos a los padres de Julian en las redes sociales a través de su perfil y les enviamos todo con un asunto que decía: información urgente sobre el prometido de su hija. Luego esperamos de nuevo. La última oportunidad. Pasaron 2 días sin respuesta de los padres de Julian. Hice turnos dobles en el restaurante tratando de mantener mi mente ocupada, pero cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Una voz de hombre preguntó si estaba hablando con la persona correcta. Luego se presentó como Hank, el marido de Nikki. El marido de mi hermana, a quien nunca había conocido, me estaba llamando de la nada. Dijo que Nikki le había contado todo antes de ingresar en cuidados paliativos. Su voz se quebró cuando describió enterarse de lo que su esposa me había hecho.
cómo me drogó y montó todo el escenario de la falsa infidelidad. Siguió disculpándose, a pesar de que nada de eso fue culpa suya. Luego me dijo por qué estaba llamando realmente. Julian era su hermana pequeña. Quería ayudar a protegerla de James, pero necesitaba pruebas que pudiera mostrar a sus padres. Eran personas tradicionales que podrían no creerle sin pruebas sólidas. Le dije que podía reunirme con él y mostrarle lo que teníamos. Sugirió una cafetería a medio camino entre nosotros y acordamos el viernes por la mañana. Colgué y me quedé mirando mi teléfono durante 10 minutos. Nikki finalmente le había dicho la verdad a su marido, y ahora su confesión podría realmente salvar a alguien. La cafetería estaba ocupada cuando llegué el viernes. Vi a Hank inmediatamente porque parecía nervioso y no dejaba de revisar su teléfono. Se levantó cuando me acerqué y me estrechó la mano formalmente. Luego nos sentamos los dos con nuestras bebidas. Saqué mi computadora portátil y abrí la carpeta que Ana nos había ayudado a crear. La cara de Hank se puso pálida mientras se desplazaba por las declaraciones de las víctimas y los artículos de noticias. Se detuvo en una foto que mostraba a James en una fiesta con el brazo alrededor de una chica, que parecía apenas consciente. Aquí tienes la traducción al español: el enfrentamiento y el arresto. Sus manos temblaban cuando cerró el portátil y me lo devolvió. Dijo que sus padres eran tradicionales y que al principio podrían no creerle, pero que haría lo que fuera para detener esa boda. Su hermana pequeña solo tenía 19 años y tenía toda la vida por delante. Le hablé de los videos en la memoria USB y lo vi palidecer aún más. Me preguntó si la policía tenía las pruebas y le confirmé que estaban investigando. Sacó su teléfono y dijo que iba a llamar a sus padres ahora mismo y que yo debía quedarme por si querían hablar conmigo directamente. Marcó y puso el teléfono en altavoz. Su padre contestó y Hank se lanzó a explicar el historial de James. Pude oír a su padre enfadarse y ponerse a la defensiva, diciendo que ya habían pagado el lugar y que esto era solo miedo. La voz de Hank se hizo más fuerte y firme mientras explicaba que no era miedo, sino proteger a Julian de un depredador peligroso. Le dijo a su padre que yo estaba sentada allí con pruebas. Su padre exigió hablar conmigo. Le expliqué todo al padre de Julian mientras Hank miraba. Describí la agresión, el haber sido drogada, el patrón de víctimas, la investigación policial. Interrumpió varias veces haciendo preguntas sobre pruebas y plazos. Al final de la llamada, su voz había cambiado de enfadada a preocupada. Dijo que necesitaba discutir esto con su esposa y que volverían a llamar. Hank y yo nos sentamos en la cafetería otra hora hablando de Nikki. Me dijo que ella había estado enferma durante meses antes de confesar finalmente todo. Dijo que había llorado todas las noches sabiendo lo que me había hecho y cómo había destruido mi vida. Quería que supiera que genuinamente lamentaba sus acciones, incluso si eso no arreglaba nada. Le di las gracias por la información, pero dije que no estaba lista para perdonar a Nikki solo porque se sintiera mal al final. Asintió y dijo que lo entendía. Su teléfono sonó y era su padre devolviendo la llamada. Decidieron retirar toda la financiación de la boda inmediatamente y exigir a Julian que la pospusiera hasta que pudieran investigar estas acusaciones correctamente. Julian ya estaba furiosa y los acusaba de sabotear su relación. Pero al menos la boda no se celebraría en 10 días como estaba previsto. Hank me dio las gracias por reunirme con él y prometió mantenerme informada. Conduje a casa sintiendo que tal vez habíamos impedido que sucediera algo terrible. Esa noche, Philip llamó con noticias. Tenían pruebas suficientes para arrestar a James por múltiples cargos de agresión sexual, drogar a víctimas y grabación ilegal. Fue detenido hoy. El fiscal confiaba en obtener condenas por al menos algunos cargos dada la evidencia en video y los múltiples testimonios de las víctimas. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en mi sofá mirando a la nada. James estaba siendo arrestado. Después de 2 años de él caminando libre, finalmente estaba enfrentando las consecuencias. Llamé a Amy y le conté la noticia. Ella comenzó a llorar por teléfono. Y me di cuenta de que yo también estaba llorando. Nos quedamos hablando por teléfono durante 1 hora sobre todo. Lo surrealista que se sentía, cómo ambas habíamos estado esperando que se saliera con la suya, de alguna manera. Ana me llamó más tarde esa noche para ver cómo estaba. Me recordó que la justicia no borra el trauma y que se me permitía sentir emociones complicadas sobre todo esto. Le dije que me sentía aliviada, pero también vacía, como si me hubiera estado preparando para una pelea que de repente terminó antes de que estuviera lista. Dijo que eso era normal y que deberíamos programar una sesión la próxima semana para procesar todo. El funeral y la protección. 3 días después del arresto de James, Hank volvió a llamar. Nikki había muerto esa mañana. Me invitó al funeral y me dio los detalles sobre la hora y el lugar. Le di las gracias y dije que lo pensaría. Pasé los siguientes 2 días tratando de decidir si debía ir. Una parte de mí quería un cierre. Quería ver a mi familia por última vez. Quería despedirme de mi hermana a pesar de todo. Pero la parte más grande de mí recordaba haber estado sin hogar por sus mentiras. Recordaba la Navidad cuando todos celebraron sin mí.
Recordaba 2 años de abandono total mientras ellos sabían la verdad. Llamé a Hank la mañana del funeral y le dije que no iría. Dijo que lo entendía y no intentó convencerme de lo contrario. Me sentí culpable durante aproximadamente 1 hora. Luego me di cuenta de que no le debía a Nikki ni a nadie más mi perdón. Su confesión en el lecho de muerte no borró lo que había hecho, ni hizo desaparecer el dolor. Fui a trabajar en su lugar y me mantuve ocupada con la hora punta del almuerzo. Una semana después, estaba trabajando en el turno de la mañana cuando mi madre apareció. La vi a través de la ventana delantera dirigiéndose hacia la puerta, con una mirada decidida en su rostro. Antes de que pudiera alcanzarla, Nadine salió y físicamente bloqueó la entrada. No podía oír lo que decían, pero podía ver la cara de mi madre poniéndose roja y enfadada. Nadine se mantuvo firme con los brazos cruzados, luego sacó su teléfono como si fuera a llamar a alguien. Mi madre miró hacia la ventana y me vio mirando. Empezó a gritar algo, pero Nadine se movió para bloquear su vista y señaló hacia el estacionamiento. Mi madre finalmente se fue, y Nadine volvió a entrar. Me encontró en la cocina y me preguntó si estaba bien. Asentí, pero las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. Nadine me abrazó y dijo: «Eso es lo que hace la verdadera familia. Se protegen mutuamente». Lloré en la cocina durante 20 minutos mientras ella simplemente me abrazaba. Hope me trajo agua y pañuelos sin decir nada. Cuando finalmente dejé de llorar, Nadine me dijo que mi madre había estado exigiendo hablar conmigo y montando una escena. Le había dicho que se fuera o llamaría a la policía. Ver a alguien protegerme sin dudar hizo que algo cambiara dentro de mi pecho. Estas personas que no estaban relacionadas conmigo por sangre me habían mostrado más amor en 2 años que mi verdadera familia en toda mi vida. La declaración de impacto. 2 semanas después, recibí una llamada de la oficina del fiscal. Querían que proporcionara una declaración de impacto de la víctima para el juicio de James. La mujer al teléfono explicó lo que era y cómo se usaría durante la sentencia. Acepté de inmediato, pero luego pasé los siguientes 3 días mirando un documento en blanco en mi computadora portátil. Ana se ofreció a ayudarme a escribirla, y nos reunimos en su oficina el jueves. Me hizo preguntas sobre cómo la agresión y todo lo que siguió había afectado mi vida. Empecé a hablar y no pude parar. Le conté sobre estar sin hogar, perder a toda mi familia, trabajar 10 horas al día en un apartamento pequeño, las pesadillas, los problemas de confianza, cómo todavía me encojo a veces cuando los hombres se paran demasiado cerca. Ella escribía mientras yo hablaba, organizando mis palabras en algo coherente. Al final de la sesión, teníamos una declaración de 3 páginas que capturaba todo. Leerla de nuevo me hizo llorar, pero también me hizo sentir poderosa. Esta era mi verdad. Y James tendría que escucharla en el tribunal. Envié la declaración a Philip y obtuve una respuesta el mismo día, diciendo que era potente y ayudaría al caso. 2 días después, Ana llamó preguntando si me sentiría cómoda reuniéndome con Amy y otras 2 víctimas que también querían dar declaraciones. Explicó que estaban asustadas, pero ver mi coraje les hacía pensar que ellas podrían hacerlo. Dije que sí de inmediato, porque saber que no estaba sola en esto hacía que todo se sintiera menos pesado. Nos reunimos en el centro de crisis el sábado por la mañana, todas sentadas en círculo con Ana. Amy estaba allí con una chica llamada Rebecca, a quien James agredió en 2º año, y otra mujer llamada Michelle, a quien atacó en una fiesta hace 3 años. Repasamos compartiendo nuestras historias, y las vi llorar mientras hablaban de despertarse confundidas o encontrar fotos que no recordaban haber tomado. Rebecca dijo que James drogó su bebida en un evento universitario y se despertó en su dormitorio sin recordar cómo llegó allí. Michelle dijo que él se ofreció a acompañarla a casa desde una fiesta, y ella se desmayó a mitad de camino, despertando horas después en un apartamento extraño. Después de que todas compartimos, Amy sugirió que creáramos un grupo de chat para apoyarnos mutuamente durante el proceso legal. Intercambiamos números y en cuestión de horas, el chat estaba activo con mensajes sobre fechas de la corte y recomendaciones de terapia. Tener a otras 3 mujeres que entendían exactamente por lo que pasé me hizo sentir menos loca y menos sola. Esa noche, envié un mensaje de texto al grupo diciendo que estaba asustada por testificar y recibí 3 mensajes de inmediato con ánimo y ofertas para practicar juntas. Durante las siguientes semanas nos reunimos 2 veces más para repasar nuestras declaraciones con Ana y hablar sobre cómo podría ser el contrainterrogatorio. El juicio y la sentencia. 2 meses después de que James fuera arrestado, estaba trabajando en un turno de cena cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro, pensando que era spam, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje decía que era Julian y que lamentaba no haberme creído antes. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero tratando de decidir si debía responder o bloquear el número. Envió otro mensaje diciendo que encontró la colección de James en su portátil después del arresto y que le había revuelto el estómago físicamente. Dijo que ahora estaba en terapia tratando de procesar lo cerca que estuvo de casarse con alguien así. Guardé mi teléfono y terminé mi turno.
pero seguí pensando en ella sentada sola tratando de lidiar con esto. Solo tenía 19 años y había sido manipulada por alguien en quien confiaba. Cuando llegué a casa esa noche, finalmente respondí diciendo que apreciaba su disculpa y que entendía por qué no me creyó al principio. Ella me respondió de inmediato preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café, porque tenía preguntas sobre cómo operan los depredadores y cómo se perdió las señales. Lo pensé durante 2 días antes de aceptar reunirme en un café en el centro en mi próximo día libre. La cafetería estaba ocupada cuando llegué, y vi a Julian sentada en la esquina con aspecto nervioso. Se levantó cuando me vio, y me di cuenta de que había estado llorando recientemente porque tenía los ojos hinchados. Nos sentamos y ella se disculpó de inmediato de nuevo, diciendo que se sentía estúpida por defender a James y atacarme en línea. Le dije que no era estúpida, que James era bueno manipulando y la hizo pensar que lo conocía. Ella comenzó a llorar y me contó sobre encontrar carpetas en su computadora etiquetadas con nombres de chicas y fechas que se remontaban a años. La policía se llevó el portátil como prueba, pero ella ya había visto lo suficiente como para saber que él había estado haciendo esto durante todo el tiempo que salieron. Dijo que seguía pensando en su relación y dándose cuenta de todas las señales de alerta que ignoró, porque pensó que él la amaba. Compartí mi propia experiencia con James y cómo parecía servicial y amable justo antes de agredirme. Hablamos durante 3 horas sobre cómo los depredadores aíslan a las víctimas y las hacen dudar de su propio juicio. Me preguntó cómo estaba sobrellevándolo, y le hablé de la terapia y el grupo de apoyo con Amy y las otras víctimas. Su rostro se iluminó cuando mencioné el grupo, y preguntó si podía unirse a pesar de que su agresión no ocurrió. Le envié un mensaje de texto a Ana allí mismo, preguntando si Julian podía venir a nuestra próxima reunión, y Ana dijo que sí de inmediato. Julian volvió a llorar y me dio las gracias por no odiarla después de cómo me trató. Le dije que entendía que ella también era una víctima, solo de una manera diferente, y que necesitábamos apoyarnos mutuamente en lugar de pelear. 4 meses después de que James fuera arrestado, finalmente llegó la fecha del juicio. Las 5 que dimos declaraciones nos presentamos en el juzgado el primer día llevando lazos morados a juego que Ana nos dio. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, y ver a James sentado en la mesa de la defensa con un traje me revolvió el estómago. Se veía tan normal y pulcro, nada como el monstruo que yo sabía que era. La fiscal era una mujer de unos 40 años llamada señora Ruiz, que se reunió con nosotras antes de que comenzara el juicio. Explicó el proceso y nos advirtió que el abogado de James intentaría desacreditar nuestras historias y hacernos parecer que estábamos mintiendo. Los primeros 3 días fueron la selección del jurado y las declaraciones de apertura. La señora Ruiz expuso las pruebas, incluidos los videos y el patrón de comportamiento que abarcaba 5 años. El abogado de James argumentó que los encuentros fueron consensuados y que todas estábamos haciendo acusaciones falsas para llamar la atención. Verlo sentado allí con aspecto inocente mientras su abogado nos llamaba mentirosas me dio ganas de gritar. Amy me agarró la mano durante las declaraciones de apertura y le devolví el apretón con fuerza. La semana siguiente, llamaron a testigos, incluido el experto forense que analizó los videos y confirmó que mostraban víctimas inconscientes. Wallace testificó sobre James, jactándose de sus conquistas y actuando de forma sospechosa. Luego fue nuestro turno de testificar. Yo fui primero y pasé 2 horas en el estrado describiendo lo que sucedió esa noche y cómo me desperté sin recordar nada. El abogado de James intentó que pareciera que estaba borracha y di mi consentimiento, pero la señora Ruiz objetó y la jueza lo confirmó. Amy testificó a continuación y rompió a llorar al describir su agresión. Rebecca y Michelle dieron relatos similares. La última víctima fue una chica llamada Sarah, a quien James agredió solo 6 meses antes de su arresto. Ver a James intentar parecer comprensivo mientras testificábamos me revolvió el estómago. Su abogado seguía sugiriendo que todas estábamos mintiendo por dinero o venganza. Pero el jurado parecía disgustado por sus tácticas. El juicio duró 3 semanas en total con testigos expertos y testimonios de carácter. El último día, la señora Ruiz dio un poderoso argumento de clausura sobre los depredadores que usan drogas y alcohol para agredir a mujeres vulnerables. El jurado deliberó durante 2 días antes de volver con un veredicto. Todas nos tomamos de la mano en la sala del tribunal cuando la jueza pidió el veredicto. El portavoz se puso de pie y dijo, culpable de 8 cargos de agresión sexual y grabación ilegal. La cara de James se puso blanca, y su abogado inmediatamente comenzó a hablar de apelaciones. La jueza fijó la sentencia para 2 semanas después, y todas salimos juntas de la sala del tribunal. El día de la sentencia llegó una mañana fría a finales de noviembre. Todas volvimos a llevar los lazos morados, y nos sentamos en la primera fila detrás de la mesa del fiscal. La jueza preguntó si alguien quería hacer una declaración de impacto de la víctima antes de la sentencia. Las 5 que dimos declaraciones nos pusimos de pie y nos turnamos para leer nuestras declaraciones.
Yo fui la última, y mi voz tembló mientras leía sobre perder a mi familia y quedarme sin hogar, y pasar 2 años pensando que estaba loca. Cuando terminé, la jueza asintió y nos dio las gracias por nuestro coraje. Luego miró a James y dijo que sus acciones mostraban un patrón de comportamiento depredador y una completa falta de remordimiento. Lo sentenció a 12 años de prisión con registro obligatorio como delincuente sexual de por vida. No fue tanto como quería. Había esperado 20 años al menos, pero la señora Ruiz nos dijo más tarde que 12 años era en realidad más de lo que reciben la mayoría de los casos de agresión. Amy me agarró la mano cuando se leyó la sentencia y ambas empezamos a llorar. Las otras víctimas se unieron a nosotras y todas nos abrazamos en la sala del tribunal mientras James era llevado esposado. Afuera, en el pasillo, lloramos juntas durante 20 minutos. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio mezcladas con ira por lo mucho que tardó. Ana nos llevó a todas a almorzar después, y hablamos sobre lo que vendría después. El juicio había terminado, pero la curación estaba empezando. Sanación y crecimiento. 3 días después de la sentencia. Justin me dejó un correo de voz. Vi su nombre en mi teléfono y casi no lo escucho. El mensaje comenzó con él diciendo que se alegraba de que hubiera obtenido justicia y de que se hubiera hecho lo correcto. Luego dijo que esperaba que pudiéramos seguir adelante y tal vez hablar sobre todo lo que sucedió. Su voz sonaba falsa y ensayada, como si estuviera leyendo un guión. Borré el mensaje a mitad de camino y bloqueé su número. Amy me envió un mensaje de texto preguntando si estaba bien porque sabía que Justin había estado tratando de contactarme. Le dije que había terminado con él y que no sentía nada más que lástima por lo patético que sonaba. Ella me devolvió un pulgar hacia arriba y dijo que bien hecho. Esa noche me senté en mi apartamento pensando en todo lo que había sucedido en los últimos 6 meses. El juicio había terminado. James estaba en prisión y yo tenía un sistema de apoyo de personas que realmente se preocupaban por mí. Justin, tratando de volver a meterse en mi vida, solo demostraba que nunca cambió y nunca lo haría. Pensé en responder para decirle lo que pensaba, pero me di cuenta de que no merecía más de mi energía. Ana me dio el nombre de una terapeuta de trauma que se especializaba en casos de agresión sexual. Llamé y pedí cita para la semana siguiente. La terapeuta se llamaba Doctora Rachel, y su consulta estaba en un edificio tranquilo cerca del centro de crisis. Nuestra primera sesión fue solo hablar sobre mi historial y en qué quería trabajar. Le conté sobre la agresión y la traición familiar y cómo todavía tenía pesadillas la mayoría de las noches. Explicó que la terapia de trauma implicaría procesar los recuerdos de una manera segura y aprender estrategias de afrontamiento. Las sesiones fueron más difíciles de lo que esperaba, porque la doctora Rachel me hizo hablar de detalles que había estado tratando de olvidar. Algunas semanas salía de su consulta sintiéndome agotada y a flor de piel, como si alguien me hubiera raspado por dentro. Otras semanas me sentía más ligera, como si hubiera dejado algo pesado que había estado cargando. Trabajamos en técnicas para manejar los ataques de pánico y los pensamientos intrusivos. La doctora Rachel me enseñó ejercicios de conexión a tierra para cuando me sentía abrumada. Después de 2 meses de sesiones semanales, noté que las pesadillas eran menos frecuentes. Todavía tenía días malos en los que todo se sentía demasiado difícil, pero estaba aprendiendo a sobrellevarlos en lugar de caer en picada. El grupo de chat con las otras víctimas también ayudó, porque entendían el tipo específico de trauma que compartíamos. Lentamente, comencé a sentirme menos como una víctima atrapada en el pasado y más como una sobreviviente sanando activamente y avanzando. 5 meses después de que terminara el juicio, Violet vino a mi apartamento con aspecto nervioso. Se sentó en mi sofá y dijo que mi padre se había puesto en contacto con ella preguntando si consideraría reunirme con él. Sentí que se me oprimía el pecho y pregunté qué quería. Violet dijo que la había llamado 3 veces en la última semana, diciendo que se dio cuenta de lo equivocada que estaba la familia y que quería disculparse. Dejó claro que no creía que le debiera nada, pero quería transmitir el mensaje. Pasé las siguientes 2 semanas pensando en ello constantemente. Una parte de mí quería ignorarlo por completo, pero otra parte quería escucharlo admitir lo que hicieron. Lo hablé en terapia, y la doctora Rachel dijo que solo debería reunirme con él si me sentía emocionalmente lista y tenía límites claros. Después de 3 semanas, le dije a Violet que aceptaría una reunión de café con ella presente, y dejé claro que no estaba prometiendo reconciliación ni perdón. Violet llamó a mi padre y concertó la reunión para el sábado siguiente en un café cerca de mi apartamento. La mañana de la reunión, casi canceló 2 veces. Violet me recogió y fuimos juntas al café con ella, recordándome que podía irme en cualquier momento. Mi padre ya estaba sentado en una mesa al fondo cuando llegamos. Se levantó cuando me vio y pude ver que había envejecido mucho en 2 años. Su cabello estaba más gris y tenía nuevas líneas alrededor de los ojos. Nos sentamos y hubo un silencio incómodo durante 1 minuto antes de que comenzara a hablar. Dijo que lamentaba todo y que sabía que lo siento no era suficiente. Luego comenzó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su rostro mientras yo me quedaba sentada sintiéndome principalmente insensible.
Dijo que todos supieron en una semana que yo decía la verdad porque Wallace se lo contó en una cena familiar. Mi madre había convencido a todos de mantener la mentira en lugar de admitir que cometieron un error horrible. Dijo que estaban demasiado orgullosos y demasiado involucrados en la narrativa que crearon. Escucharlo decirlo en voz alta no me hizo sentir mejor como pensé que lo haría. En cambio, me sentí enojada porque le tomó 2 años y un juicio penal admitir finalmente la verdad. Siguió disculpándose y diciendo que entendía si nunca lo perdonaba. Violet se sentó a mi lado todo el tiempo con la mano en mi brazo para apoyarme. Cuando mi padre finalmente dejó de llorar, respiré hondo y le dije que apreciaba su disculpa, pero que no estaba lista para tenerlo de vuelta en mi vida. Dije que tal vez nunca lo estaría y que él necesitaba aceptarlo. Asintió y dijo que entendía que destruyó mi confianza y no podía exigir que la reconstruyera en sus plazos. Preguntó si al menos podía saber cómo me estaba yendo y le dije que no. Ese tren había zarpado cuando eligió la mentira de Justin sobre su propia hija. Violet me apretó el brazo y me levanté para irme. Mi padre comenzó a decir algo más, pero lo interrumpí y dije que habíamos terminado. Al salir de ese café, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Pasé 2 años preguntándome si mi familia alguna vez admitiría que se equivocaron. Y ahora tenía mi respuesta. No cambió nada ni arregló el daño, pero al menos sabía la verdad. Mirando hacia el futuro. 6 meses después de que terminara el juicio, Nadine me llamó a su oficina en el restaurante durante la hora punta del almuerzo. Cerró la puerta detrás de mí y me hizo un gesto para que me sentara, lo que me revolvió el estómago porque pensé que tal vez había estropeado algo. En cambio, sacó una carpeta y la deslizó sobre su escritorio hacia mí. Dentro había un contrato para el puesto de gerente completa, con un salario que me hizo abrir los ojos de par en par. Dijo que me lo había ganado con trabajo duro y presentándome todos los días, incluso cuando las cosas eran difíciles, y que confiaba en mí para dirigir el lugar. Comencé a llorar allí mismo en su oficina porque por primera vez en años, sentí que alguien creía en mí basándose en lo que realmente había hecho. No en quién era mi familia o lo que me había pasado. El aumento significaba que finalmente podía permitirme tomar algunas clases universitarias en línea, algo a lo que había renunciado por completo después de que mi familia me echó y yo solo estaba tratando de sobrevivir. Nadine me abrazó y me dijo que me fuera a echarme agua en la cara antes de que comenzara el turno de la cena. Y floté el resto de ese día, sintiendo que tal vez estaba construyendo algo real. Me inscribí en cursos de justicia penal ese semestre de otoño, porque trabajar con Ana y ver que el sistema legal funcionaba por una vez, me hizo querer ayudar a otras sobrevivientes a superarlo. Las clases fueron más difíciles de lo que esperaba, ya que no había estado en la escuela durante años. Pero me quedaba despierta hasta tarde estudiando después de mis turnos, y poco a poco empecé a entenderlo. Violet vino una noche mientras leía sobre programas de defensa de las víctimas y dijo que algún día sería la defensora de víctimas más comprensiva del mundo. Y probablemente tenía razón. Entendí lo que se sentía al no ser creída, al hacer que todos se volvieran en tu contra, al sentir que el sistema estaba diseñado para proteger a todos, excepto a la persona que fue herida. Tomar esas clases me hizo sentir que estaba tomando todo ese dolor y convirtiéndolo en algo que realmente podría ayudar a las personas, en lugar de simplemente llevarlo conmigo para siempre. Nuestro grupo de apoyo de sobrevivientes siguió creciendo durante los siguientes meses hasta que tuvimos 8 mujeres reuniéndonos 2 veces al mes en el centro de crisis. Amy y yo comenzamos a dirigir las reuniones juntas, porque Anna dijo que teníamos una manera de hacer que las personas se sintieran lo suficientemente seguras como para compartir sus historias sin ser juzgadas. Fue poderoso sentarse en ese círculo escuchando a otras mujeres hablar sobre sus experiencias y darnos cuenta de que todas teníamos sentimientos similares de vergüenza, ira y confusión, a pesar de que nuestras situaciones específicas eran diferentes. Compartimos recursos sobre terapeutas y abogados. Hablamos sobre estrategias de afrontamiento que realmente funcionaban y simplemente existimos en un espacio donde nadie cuestionaba si estábamos diciendo la verdad. Convertir mi trauma en algo que ayudaba a otros a sentirse menos solos hizo que toda la pesadilla se sintiera un poco menos inútil. Como si tal vez algo bueno pudiera salir de ello después de todo. Julian comenzó a venir a nuestras reuniones unos 3 meses después de que terminó el juicio, y se hizo amiga cercana de varias de nosotras bastante rápido. Todavía estaba procesando lo cerca que estuvo de casarse con alguien que la habría lastimado eventualmente. Y estar cerca de otras sobrevivientes la ayudó a comprender que los depredadores son buenos para ocultar lo que realmente son. Se apuntó a clases de defensa personal y cambió su especialidad a psicología, porque quería entender cómo se le habían pasado todas las señales de advertencia con él. Verla transformar su miedo en determinación se sintió como la única cosa genuinamente buena que salió de todo este lío, y me alegré de que tuviera nuestro grupo para apoyarla. Un año después de la muerte de Nikki, Hank me envió fotos de su bebé, una hija que había nacido 2 meses antes. Le había puesto el nombre de su difunta esposa, lo que pensé que era dulce, aunque pensar en Nikki todavía me oprimía el pecho. En su mensaje,
Dijo que le estaba contando a su hija historias sobre su tía que se centraban en los buenos momentos que habían pasado juntas, pero que se aseguraría de que supiera toda la complicada verdad cuando tuviera la edad suficiente para entender que las personas no son solo una cosa. Le respondí felicitándolo y agradeciéndole por ser honesto acerca de quién era realmente Nikki, lo bueno y lo malo, porque pretender que era perfecta se habría sentido como otra mentira. Mirar esas fotos de bebé me hizo pensar en cómo la vida sigue avanzando, incluso después de que suceden cosas terribles, y nacen nuevas personas que no tienen idea de todo el dolor que vino antes que ellas. Me di cuenta una mañana de que había pasado casi 2 semanas sin tener pesadillas sobre la agresión, lo que era el periodo más largo desde que sucedió. Cuando tenía pesadillas, ahora podía usar los ejercicios de respiración y las técnicas de conexión a tierra que mi terapeuta me enseñó para calmarme, en lugar de caer en picada durante horas. La curación no fue una línea recta como esperaba que fuera. Todavía tenía días en los que levantarme de la cama se sentía imposible, y todo me recordaba lo que había pasado. Pero esos días malos estaban cada vez más separados por más y más días buenos en los que me sentía casi normal. Mi terapeuta seguía recordándome que el trauma te cambia permanentemente. Y sanar no significa volver a quien eras antes. Significa aprender a vivir plenamente como la persona que eres ahora. Violet decidió que necesitaba empezar a salir de nuevo, y me concertó una cita con su primo que estaba de visita fuera del estado durante una semana. Casi canceló 3 veces antes de la cita real porque la idea de sentarme frente a alguien nuevo y tratar de actuar normal me daba ganas de vomitar. La cita en sí fue incómoda, pero no terrible. Fuimos a ver una película y luego tomamos un café después, y él fue lo suficientemente agradable. Aunque no hubo chispa entre nosotros. Pero se sintió bien demostrarme a mí misma que podía sentarme frente a un hombre sin tener un ataque de pánico, que podía tener una pequeña charla y reírme de los chistes, y ser una persona normal en una cita normal. Cuando me envió un mensaje de texto pidiendo una segunda cita, cortésmente me negué, pero me alegré de que Violet me hubiera animado a intentarlo. La carta de aceptación del programa de trabajo social llegó un martes por la mañana antes de mi turno en el restaurante. La abrí parada en mi cocina y tuve que leerla 3 veces antes de creer lo que decía. Beca completa basada en mi ensayo sobre sobrevivir a la agresión y el abandono familiar. Comencé a llorar lágrimas felices por primera vez en años. Lágrimas reales de alegría en lugar de dolor. Ira o frustración. Esa noche, Nadine me dio una fiesta sorpresa después de cerrar el restaurante, con un pastel que decía Futura Trabajadora Social en glaseado morado, y todos los miembros del grupo de apoyo vinieron a celebrarlo. Estar en esa sala rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mí y estaban orgullosas de lo que había logrado, me hizo darme cuenta de que había construido una vida real aquí. Una que nadie podía quitarme. Mi madre hizo un último intento de acercarse a través de una larga carta que mi padre entregó en el restaurante. Me la llevé a casa y la leí esa noche, y cada palabra solo me enfureció más porque pasó 6 páginas poniendo excusas y tratando de explicar por qué había hecho lo que hizo sin realmente asumir la responsabilidad. Dijo que había estado protegiendo la reputación de la familia y que Justin había parecido tan seguro de que yo había engañado, y ella solo quería mantener la paz. Leerla intentar justificar, bofetearme y echarme, me hizo hervir la sangre. Le escribí de vuelta exactamente una frase diciéndole que había seguido adelante con mi vida, y que ella ya no era parte de ella. La envié por correo al día siguiente, y me sentí genuinamente libre por primera vez desde que comenzó todo esto. Como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado abierta durante años. 2 años después de que todo se derrumbara, estaba terminando mi carrera mientras dirigía el restaurante con éxito y ayudaba a liderar un grupo de apoyo de sobrevivientes que había crecido hasta incluir docenas de mujeres con el tiempo. Todavía tenía sentimientos complicados sobre mi familia y lo que me habían hecho. Momentos en los que extrañaba a mi padre o me preguntaba cómo habrían sido las fiestas si nada de esto hubiera pasado. Pero había construido una familia elegida con Violet. Nadine, Hope, Amy y todas las demás sobrevivientes que entendían por lo que había pasado sin necesidad de explicaciones. Celebramos las victorias de las demás y aparecimos durante los momentos difíciles. Y nadie me hizo sentir nunca que tenía que perdonar a personas que no lo merecían o fingir haber superado un trauma que todavía me afectaba todos los días. Mi vida se veía completamente diferente a lo que había imaginado a los 21 años cuando estaba planeando una boda, pero era mía de una manera que esa vieja vida nunca lo fue realmente. Justicia y límites. Estoy en el restaurante cuando mi teléfono vibra con un mensaje de texto de Amy que solo dice "denegado" en mayúsculas, seguido de 3 emojis de celebración. Me tiemblan las manos mientras leo su mensaje de seguimiento, explicando que James se presentó ante la Junta de Libertad Condicional ayer y lo rechazaron de plano, citando su completa falta de remordimiento genuino y la naturaleza grave de sus crímenes contra múltiples mujeres. No será elegible para volver a solicitar la libertad condicional hasta dentro de un mínimo de 3 años más,
lo que significa que cumplirá al menos la mitad de su sentencia antes de que pueda siquiera intentarlo. Le devuelvo el mensaje inmediatamente preguntando si podemos hacer una reunión de grupo de emergencia esta noche para celebrar. Y en una hora, todos han confirmado que pueden ir al apartamento de Violet. Pedimos pizza y nos sentamos en su sala de estar, pasándonos el teléfono de Amy para leer la declaración oficial de la Junta de Libertad Condicional. Y hay algo poderoso en ver nuestro trauma validado en un lenguaje legal que llama a James peligroso e impenitente. Hope levanta su lata de refresco en un brindis por la justicia que realmente funciona por una vez. Y todas chocamos nuestras bebidas, sabiendo que durante al menos unos años más, James está exactamente donde debe estar y no puede lastimar a nadie más. La semana siguiente, estoy comprando comestibles cuando giro en el pasillo de cereales y casi choco directamente con la madre de Justin, que estaba buscando una caja de copos de maíz. Ella se congela cuando me ve, con la mano todavía extendida hacia el estante. Y puedo ver que está tratando de decidir si fingir que no me notó o decir algo. Elige hablar. Su voz suave y apologética mientras me dice que ha querido comunicarse durante meses para decir cuánto lamenta todo lo que pasó. Me quedo allí sosteniendo mi canasta con una mano y la miro sin nada de la ira que solía sentir. Solo una especie de aceptación cansada de que algunas cosas no se pueden arreglar. Le digo tan cortésmente como puedo que aprecio su deseo de disculparse, pero que ese barco zarpó hace mucho tiempo y que necesito que respete que he seguido adelante con mi vida sin ella ni su hijo en ella. Su rostro se arruga un poco, y parece que quiere discutir o explicar, pero en cambio, simplemente asiente lentamente y se vuelve hacia el estante de cereales. Paso junto a ella para agarrar mi propia caja de granola y me dirijo a la caja, sintiéndome orgullosa de mí misma por mantenerme firme en mis límites sin ser cruel o dejar que el viejo dolor me haga arremeter contra ella. El nuevo comienzo de Julian. 3 meses después, Julian me llama sonando más feliz de lo que la he escuchado en años, hablando tan rápido que apenas puedo entenderla al principio. Conoció a alguien en su grupo de terapia hace 6 meses, un chico que ha estado superando su propio trauma familiar. Y realmente entiende por lo que pasó con James. Han estado tomándose las cosas con calma y honestidad, y anoche, él le propuso matrimonio de la manera más discreta posible, simplemente preguntándole durante un paseo si querría construir una vida juntos. Está llamando para preguntar si iré a la boda como invitada de honor. No como dama de honor porque sabe que eso podría ser demasiado, sino alguien importante a quien quiere allí para presenciar este nuevo capítulo. Estoy genuinamente conmovida de que después de todo, quiera compartir este momento conmigo, y le digo que sería un honor asistir. La boda es pequeña y sencilla, celebrada en un jardín comunitario un sábado por la tarde con quizás 40 personas en total. Verla casarse con alguien que la mira con respeto y amabilidad genuinos, que conoce toda su historia y la ama de todos modos, se siente como cerrar un círculo que comenzó con tanto dolor y manipulación. En la recepción, Julian me pide que haga un brindis y me pongo de pie frente a los miembros del grupo de sobrevivientes que vinieron a apoyarla y hablo sobre las segundas oportunidades y la familia elegida. Lo mantengo breve porque no soy buena para hablar en público, pero digo que a veces las peores cosas que nos suceden nos llevan a las personas que nos ayudarán a sanar, y que la familia no siempre es la gente con la que naces, sino la que aparece cuando más la necesitas. La mitad del grupo de sobrevivientes está aquí celebrando con nosotras. Mujeres que entienden lo que significa reconstruir tu vida después de que alguien intenta destruirla. Y hay algo hermoso en ver a Julian empezar de nuevo con alguien que realmente la merece. Todo esto hace que los últimos 2 años de trabajo duro, terapia y batallas legales valgan la pena, sabiendo que al menos una cosa buena salió de toda esa oscuridad. La defensora de las víctimas. 2 años después de comenzar mi carrera, estoy caminando por un escenario con un vestido de poliéster barato para aceptar mi licenciatura en trabajo social. Nadine, Violet y Hope están en la tercera fila aplaudiendo más fuerte que nadie, y puedo ver a Amy y a todo el grupo de sobrevivientes dispersos por la audiencia sosteniendo carteles que hicieron. Mi padre me envió un mensaje de texto la semana pasada preguntando si podía asistir. Y después de hablarlo con mi terapeuta, le dije que podía mirar desde atrás, pero que no nos tomaríamos fotos familiares juntos, ni fingiríamos que todo estaba bien. Lo veo de pie en la última fila durante la ceremonia, y cuando paso después de recibir mi diploma, me da un pequeño asentimiento que le devuelvo antes de seguir adelante. La celebración posterior en el restaurante es exactamente lo que necesito. Rodeada de personas que realmente estuvieron allí para mí durante los años difíciles, que nunca me pidieron que perdonara a personas que no lo merecían, o que fingiera que mi trauma no era real. El centro de crisis llama 3 semanas después de la graduación para ofrecerme un puesto como defensora de víctimas. El mismo trabajo que hace Ana, con el que he estado soñando desde que la conocí. Comienzo el lunes siguiente y paso mi primera semana siguiendo a Ana mientras se reúne con sobrevivientes de agresión. Las ayuda a presentar informes policiales, explica sus opciones legales en un lenguaje que tiene sentido.
Ella se convierte en mi mentora en esta nueva carrera, enseñándome a equilibrar la empatía con los límites, a validar el trauma de alguien sin asumirlo como propio. Trabajar con sobrevivientes de agresión y ayudarlas a navegar el sistema legal se siente como el trabajo más significativo que he hecho. Como si estuviera tomando todo lo terrible que me sucedió y usándolo para hacer que el camino de otra persona sea un poco menos brutal. Cada vez que ayudo a una mujer a solicitar una orden de restricción, o la conecto con una terapeuta de trauma, o simplemente me siento con ella mientras llora por lo que sucedió, siento que me estoy convirtiendo en la persona que necesitaba cuando estaba en mi punto más bajo. 3 años después de la agresión, estoy en una relación saludable con alguien que conocí a través de una amiga de Violet, alguien que conoce toda mi historia y nunca me hace sentir rota o dañada por ello. Nos estamos tomando las cosas con calma porque todavía tengo problemas de confianza que surgen en momentos extraños. Momentos en los que entro en pánico si me toca cuando no lo espero o necesito espacio después de haber estado juntos demasiado tiempo. Él es paciente con todo. Nunca me presiona para que avance más rápido de lo que estoy lista. Y la terapia me ha enseñado que sanar no significa olvidar lo que pasó o fingir que lo he superado por completo. Sanar significa aprender a vivir plenamente a pesar del trauma. Construir una vida donde la agresión es parte de mi historia, pero no lo que define toda mi existencia. Algunos días siguen siendo difíciles, y todavía tengo pesadillas a veces, pero son menos frecuentes. Y ahora tengo herramientas para calmarme en lugar de caer en picada. El legado Amy y yo pasamos 6 meses escribiendo un artículo sobre nuestra experiencia para una revista nacional que se centra en sobrevivientes de agresión y el sistema legal. Pasamos por docenas de borradores tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre ser honestas sobre el trauma y no hacerlo tan gráfico que los lectores no pudieran manejarlo, entre proteger nuestra privacidad y ser lo suficientemente vulnerables como para que otras sobrevivientes se conectaran con nuestra historia. Cuando finalmente se publica, la respuesta es abrumadora de la mejor manera, con docenas de mujeres que se comunican a través de la revista para decir que nuestra historia les dio coraje para denunciar sus propias agresiones o dejar situaciones abusivas. Saber que al compartir lo peor que nos ha pasado, hemos ayudado a otras personas a sentirse menos solas, hace que la vulnerabilidad de exponerlo todo valga la pena, como si hubiéramos tomado algo terrible y lo hubiéramos transformado en algo que realmente podría salvar a otra persona. Compro mi primera casa a los 18 meses de mi trabajo de defensa, usando el dinero que ahorré del restaurante combinado con mi nuevo salario para dar un pago inicial en un pequeño lugar de 2 dormitorios con patio trasero. Violet me ayuda a pintar cada habitación con colores brillantes que me hacen feliz. Amarillos y azules y una pared de acento en morado intenso que me recuerda al grupo de apoyo y todo lo que hemos construido juntas. Tener un espacio que es completamente mío, del que nadie puede echarme o quitarme, se siente como la máxima recuperación de mi independencia después de pasar esos primeros meses durmiendo en sofás de amigos y en ese pequeño apartamento encima del restaurante. Cuelgo fotos de mi familia elegida en cada pared, fotos de la boda de Julián y mi graduación y noches aleatorias en el restaurante. Prueba visual de que construí algo real y bueno de las cenizas de mi antigua vida. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, me doy cuenta de que soy genuinamente feliz ahora de una manera que nunca lo fui antes de la traición. Cuando estaba planeando una boda con alguien que realmente no me amaba y tratando de complacer a una familia que me abandonaría en el momento en que fuera conveniente. Tengo un trabajo significativo ayudando a sobrevivientes a navegar el trauma, amistades auténticas construidas sobre la honestidad en lugar de la obligación, límites saludables con miembros de la familia tóxicos que ya no forman parte de mi vida, y un sentido de propósito que provino de transformar mi trauma en defensa que realmente podría ayudar a otras personas. El camino hasta aquí fue brutal, e implicó perder todo lo que pensé que importaba. Ver a mi hermana destruir mi vida por celos y saber que mi familia eligió mantener una mentira antes que admitir que se equivocaron. No le desearía nada de eso a nadie. Pero estoy orgullosa de la persona fuerte y compasiva en la que me he convertido al sobrevivir a ello. Orgullosa de la vida que he construido en mis propios términos, con personas que realmente merecen estar en ella. Estoy emocionada por el futuro de una manera que nunca lo estuve cuando tenía 21 años y estaba comprometida. Porque ahora sé exactamente quién soy y de qué soy capaz de sobrevivir.